Now, as we've been studying the book of Romans, Bueno, hemos estado estudiando el libro de Romanos. it is very important that you keep in mind the flow of the book. Es muy importante que ustedes tengan presente o tengan en mente This is an outline that you should know very well. el de este libro. Este es un bosquejo que deben entender y conocer muy bien. In doing so, Cuando conocemos esto bien, we've seen the introduction to the book of Romans hemos visto la introducción de Romanos in chapter 1, en capítulo 1, verses 1 through 17. versículo 1 a 17. And here we see the truth Y aquí hemos visto la verdad of the righteousness of God being introduced, de la justicia de Dios introducida, with a special emphasis on the gospel. con una énfasis especial en el Evangelio. We then see Y después vemos the first major section of the book, la primera sección principal del libro, el pecado y la condenación, in which we see the righteousness of God that He requires. donde vemos la justicia de Dios requerida, que Él requiere. And the truth of the matter is Y la verdad es that we have all sinned. que todos hemos pecado. Whether we are immoral, O si somos inmorales, morales or religious, o religiosos. whether we are Jew or Gentile, Si somos judíos o gentiles, all the world is guilty before a holy todo God. el mundo es culpable ante un Dios santo. And He requires perfect Y Él righteousness. requiere una justicia perfecta. A righteousness we do not have. Una justicia que no tenemos. A righteousness that we cannot do. Una justicia que no podemos hacer. A righteousness that we need. Una justicia que nosotros That God necesitamos. alone can give to Y us solamente Dios puede on the darnos basis of grace. esta justicia en base And de su until we gracia. know we are lost, Y hasta que sabemos que somos we will not perdidos, see our need to be saved. no vamos a ver la necesidad para ser salvos. Until we know we're condemned, Hasta que sabemos que somos condenados, we will not see our need to be no vamos a justified. ver la necesidad para ser justificados. And so Paul unravels these truths Entonces, Pablo desenrede estas verdades in a very logical way, en una manera muy lógica, as inspired by the Holy Spirit. inspirado por el Espíritu Santo. For the next major section of our book, Y la próxima sección principal de nuestro libro es la salvación y la justificación. and in doing so, we will see Y vamos a ver en esto the righteousness of God received. la justicia de Dios recibida. How can God's righteousness be received? ¿Cómo podemos recibir la justicia de Dios? Well, we see here an explanation of justification, Vemos una explicación de la justificación. that this righteousness is received Que recibimos esta justicia by grace por gracia, through faith mediante la fe in Jesus en Christ, Jesucristo, apart from our works. aparte de nuestras Because obras. Jesus Porque Christ died for our Jesucristo murió sins por nuestros and pecados arose y again, resucitó. and His death Y propitiated God. su muerte es una propiciación para Dios. See, God has been satisfied Dios ha sido with satisfecho what Jesus Christ did con lo que on the cross Jesucristo for hizo us. en la cruz para nosotros. And when we are Y satisfied, cuando nosotros somos with what Christ has satisfechos done, con lo que so Jesucristo that we hizo, put our faith in Him alone, y el resultado es ponemos nuestra fe en Él God solo, gives us the gift of His entonces righteousness. Dios nos da el regalo de su He justicia. declares us righteous Él nos declara justos in His holy courtroom. en su tribunal justo. The illustration of this in chapter 4 is En Abraham, capítulo 4 la ilustración es who Abraham, was justified before God quien fue justificado ante Dios by faith in the Lord, por fe en el Señor, apart from His works aparte de sus obras or rituals o ritos or the law. o la ley. In chapter 5, we then have the results of En capítulo justification. 5 tenemos los resultados de la And how justificación. the very moment we put our trust in Y Jesus en el mero Christ, momento que ponemos nuestra fe en that Jesucristo, we have peace with God. tenemos paz con Dios, We have access to His grace. con acceso a su gracia. We have purpose in our trials. Tenemos propósito en nuestras We look pruebas. forward to the glory of God. Estamos anticipando la gloria de Dios. The love of Christ El is in our amor de hearts. Cristo está en nuestros Because corazones, the Holy Spirit porque el has Espíritu indwelt us. Santo ya mora dentro de And our nosotros. salvation is Y secure nuestra salvación es segura and promised to be forever.
y la promesa es que es por siempre. And we can never lose this Y nunca salvation. podemos perder esta salvación. Why? ¿Por qué? Because it doesn't depend upon us. Porque no depende en lo que be nosotros saved hacemos para ser or to salvos keep saved. o para mantener It la depends salvación. on Jesus Christ Depende en Jesucristo and the power and y promises en el of God. poder y las promesas de Dios. For you see, Porque Jesus Christ is the Vemos provider que of Cristo es el justification. proveedor de la justificación. Now in chapter 5, verse 12 through 21, En capítulo 5, versículos 12 a 21, Paul begins a transition aquí Pablo empezó una transición into chapter 6. a capítulo 6. In doing so, he sets forth Y en eso Pablo está haciendo, Adam habla de Adán versus Jesus Christ. versus Jesucristo. And how because of Adam's sin, Y que por causa here are the del results. pecado de Adán, And because aquí of están los Jesus Christ, resultados. Y por Jesucristo, Here are the results. aquí están los resultados. Because before you're saved, Porque you're in antes de Adam. ser salvos, somos en Adán. Now that you've been saved, you're Ya- in Christ. Ahora que somos salvos, estamos en Cristo. This is how God views Este you. es como Dios nos And considera. all this nos sets ve. the stage Y todo esto establece el escenario for the next major section para in the la book, próxima sección principal del libro, la salvación y la santificación, in which we will see, en la cual vamos a ver la justicia de Dios reproducida. now that we've received God's Ahora righteousness, que hemos recibido la justicia de Dios, how do we live a life that's righteous ¿Cómo? in daily living? ¿cómo vivimos una vida justa en nuestra vida cotidiana? How can this be produced in our life? ¿Cómo puede ser reproducida o producido en nuestras vidas? Now in Romans chapter 6, En Romanos 6, verses 1 through 10, versículos 1 a 10, we see positional vemos la sanctification. santificación posicional. How every believer Como cada is creyente now in Christ. ahora está en Cristo, He's co-crucified, co-crucificado, co-buried, co-sepultado, co-risen with Jesus. co-resucitado con Jesucristo. This is his position. Esta es la posición. His position is that he creyente. has now died to the sin nature, La posición es que ya el creyente ha muerto a la who was naturaleza his previous pecaminosa. master, La naturaleza pecaminosa fue su amo en el pasado, and he's been freed. pero ha sido libertado. And he's now alive unto Y ahora es God vivo hacia Dios in Christ Jesus en our Cristo Lord. Jesús nuestro Señor. This is truth that God wants you to know. Esta es una verdad que Dios quiere que nosotros sepamos, But many believers do not know pero this. muchos creyentes no lo saben. And if you don't know it, Y si no lo saben, you can't believe it. no es posible creerlo. If you don't know it, Si no lo you can't sabemos, apply it. no podemos aplicarlo. So how does it get applied in your life? Entonces, ¿cómo es que lo aplicamos en nuestras vidas? In Romans 6, verse 11 and following, En Romanos 6, 11 y los siguientes versículos, he now begins to deal with practical sanctification. empieza a hablar de la santificación práctica. And there are three key words that follow. Y hay tres palabras claves. In light of knowing your position, Debido de que sabemos cuál es nuestra posición, you are now to reckon yourself dead to sin ahora podemos considerarnos muertos al pecado and alive to God. y vivos hacia Dios. Why? ¿Por qué? Because it's true. Porque es verdad. And so you're to believe what God has said. Entonces debemos creer lo que Dios ha dicho. And you're then to present yourself to Después the debemos Lord presentarnos al Señor, and say in essence, diciendo en esencia, Lord, Señor, I want to live the Christian life your way. yo quiero vivir la vida cristiana en tu manera. I present myself to you. Yo te presento a ti. Every day we are to reckon ourselves dead to sin, alive to God. Cada día debemos considerarnos muertos al pecado y vivos hacia Dios. Moment by moment, Momento tras we then momento, present ourselves to the Lord nosotros nos presentamos al Señor in order to serve Him, para servirle a Él His way, en su manera, according to His word. según su palabra, Not doing our will, no haciendo nuestra but propia wanting to voluntad, do His will, sino queriendo hacer su voluntad. which then is to result in obedience in our Y lives. este debe resultar en una obediencia But en nuestras vidas. notice where obedience comes. Pero noten, ¿de dónde proviene la obediencia? It doesn't come first, No viene primero, it comes as a result. viene como resultado Reckoning yourself dead and de alive, considerarnos muertos, presenting yourself to the Lord presentándonos al Señor for the objective to obey. y por el objetivo para obedecer.
Now, everything sounds really good Todo suena muy bien until we get to Romans 7. hasta que llegamos a Romanos 7. And in Romans Y 7, en Romanos 7 we now look at, vemos la santificación impotente, you say, I don't understand. diciendo, no entiendo. If this position is true, Si esta posición es verdad, and I reckon myself dead to sin and alive to y yo God, me considero muerto al And pecado y present vivo myself to the hacia Lord. Dios y me presento al Señor and I want to do God's y will, quiero hacer la voluntad de Dios, why would I fail? ¿por qué estoy fallando? You see, in Romans 7, Porque en Romanos 7 Paul is failing. Pablo está The fallando. things he wants to do, Las cosas que él quiere hacer, he's not doing. no está haciendo. Things he doesn't want to do, Las cosas que no quiere hacer, he's doing. él está haciéndolo. He's confused. Él está I don't confundido. understand. No entiendo. What's the problem? ¿Cuál es el problema? What's wrong with my Christian life? ¿Cuál es el problema con mi vida cristiana? The problem is El problema es the sin nature is still in control. la naturaleza pecaminosa todavía está en control. You say, well, why? ¿Pero por qué? Here's why. Aquí es por qué. When you reckon yourself dead to sin and alive to God, Cuando nos consideramos muertos al pecado y And you vivos hacia present Dios y yourself nos to the Lord presentamos to do al His Señor will. para hacer su voluntad, unless you depend a menos que estamos dependiendo upon the Lord en el Señor to enable you through the para Holy darnos el Spirit poder por medio del Espíritu to Santo do God's will, para hacer la voluntad de Dios, you will depend upon yourself vamos a depender entonces en nosotros to mismos try to do it. para tratar de hacer. And when you depend upon yourself, Y cuando dependamos en nosotros mismos, you're going to fail. vamos a fallar. You're going to not have victory. No tendremos victoria. Why? ¿Por qué? You're trying to do it. Porque nosotros estamos tratando de hacerlo. And you cannot live the Christian life Y nosotros no podemos vivir la vida in your cristiana own strength. en nuestras Or propias in your own fuerzas wisdom. o en nuestra propia It must be sabiduría. by faith in Tiene que Jesus ser Christ. por fe en Cristo Jesús. And that's why Romans chapter Y 8 por eso Romanos 8 then emphasizes to us, entonces nos enfatiza el poder de la santificación. and here we see Y aquí vemos a key phrase being used. una frase, un clave que utilizan. What is it? ¿Y qué es? The Holy El Spirit. Espíritu Santo. In Romans 7, Paul is living by law. En Romanos 7, Pablo está viviendo por la ley. He's trying to obey in order to have victory. Él está tratando de obedecer para tener victoria, Instead of walking by faith en vez de caminar por in the fe, power of the Holy en el Spirit. poder del Espíritu Santo. And he is failing. Y él está fallando. Now, after this section Después de esta and the power sección, of sanctification, hablando del poder de la we will be santificación, seeing in future vamos a studies, ver en los estudios en el futuro la santificación y la glorificación. and in doing so, we will Y- observe the subject. Y eso es la justicia de Dios realizada. And this is a wonderful thing to look forward to. Y esta es una cosa maravillosa que podemos anticipar. And so again, Otra vez, we ask the question, la pregunta, ¿es importante el ministerio del Espíritu Santo en la vida y el caminar del creyente? now we have seen these major sections in the book of Romans. Hemos visto estas secciones principales en el libro de And Romanos we understand where we're at right now. y entendemos dónde estamos ahora. We're looking at Ubicados. Romans chapter 8 Estamos en Romanos 8 and how we can have victory over sin y cómo podemos tener una victoria sobre el and how pecado. the fruit of the Spirit can be Cómo- produced in our life. El fruto del Espíritu puede ser producido en nuestras But vidas. keep in mind, this is Pero- only for the believer Tengan presente que este es solamente por el creyente, who's been saved by the que ha grace of sido God. salvo por la gracia de Dios. So let's remind ourselves again of the gospel Ahora vamos a ver otra vez el Evangelio. and how God is holy Y que Dios es santo and heaven is holy. y el cielo es santo. In contrast to that, we are sinners. Y el contraste es que nosotros somos pecadores. And because we're sinners and God is holy, the ¿Y por qué penalty for somos sin is, pecadores y Dios es santo? La pena del pecado es la muerte. and thus there is this barrier of sin Y por lo tanto hay una barrera That del separated pecado man que from God. ha separado el hombre de Dios. And if God gave us what we Y deserve, si Dios nos dio lo que merecemos, He should condemn us to hell. estaríamos condenados al infierno.
But the good news of the gospel Pero las buenas noticias del Evangelio is that God es loves que us. Dios nos ama. And as a result, he sent Y his son, el resultado es que Él envió a su Hijo, Jesus Christ, Jesucristo, in order to die for our y Él sins, murió por nuestros pecados, past, present, and pasados, future, presentes y futuros, and be raised from the dead y fue resucitado de entre in los order to muertos. offer to us, Entonces puede eternal life as a gift. ofrecernos la vida eterna como un regalo. and because Christ did Y it porque all, Jesucristo hizo todo, the moment we put our el momento que faith, ponemos nuestra in fe Him, en Él, salvation becomes ours, tenemos como la salvación es de nosotros. we are declared justified before Somos God, declarados justos ante Dios. we have a new position in Tenemos Christ, una nueva posición en Cristo. the sin nature's right to rule in our life has been broken, El derecho de la naturaleza pecaminosa a reinar en our nuestras destiny is vidas forever ha changed, sido roto. Nuestro destino we are a es child of God, ha sido cambio eternamente. We've Somos been hijos born de again. Dios, hemos nacido de nuevo. our salvation is secure, Nuestra salvación es segura and the potential now y ahora la potencial of living a life of de vivir purpose, una vida de a propósito, life of power, una vida de poder, a life that honors the Lord una vida que honra al Señor. is available to us. Este está disponible a todos nosotros. But I ask you the question, Pero una pregunta, ¿es el ministerio del Espíritu Santo realmente tan importante en la vida cristiana y en el caminar diario? the answer is, Y la respuesta es Absolutely. definitivamente, now definitivamente. let's see some reasons why the ministry of the Holy Spirit is so important to us. Vamos a ver algunas razones por la cual el ministerio del Espíritu Santo es tan importante. Uno, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para testificar de Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. You see, God has given to us the Holy Spirit Vemos que Dios se nos ha dado el Espíritu Santo to supernaturally enable us para darnos el poder to be supernatural witnesses for Christ. para ser testigos para It's Jesucristo. not a matter of trying to do this in our own strength. No es un asunto de intentar hacerlo en nuestros propios esfuerzos, But to find power pero encontrar and poder boldness y valentía o denuedo through the power of the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. Number two, Número 2, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para servir al Señor. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. many people say, I want to serve the Lord. Muchas personas dicen, yo quiero servir al Señor, But how do we serve Him? pero ¿cómo es que lo sirvamos? We're to serve Him Lo- in the newness of the Spirit. Lo servimos en el régimen nuevo del Espíritu, Not through the oldness of the letter, no el régimen viejo de la letra. which is in reference to the law. Y esta es una referencia a la ley. In other words, we serve Him not in a legalistic way, O sea que no vamos a servir a Dios en una manera legalista, but being under grace, pero bajo la gracia, in light of our position in Christ, pensando en nuestra posición as en we walk Cristo, by faith, caminando por fe, we can be enabled by the Spirit of God con el poder del Espíritu de Dios to serve Jesus para Christ. servir a Jesucristo. Number three, Número 3, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para ser guiado por Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. did you realize that God wants to lead you in your life? ¿Se dan cuenta que Dios quiere guiarles en su vida? And one of the reasons He's given to you the Holy Spirit Y una razón por la cual Él les ha dado el Espíritu is to Santo lead you es para guiarles in your life. en sus vidas. He will always lead you, though, according to the Word of Pero God, siempre va a guiarles según
la palabra de Because it Dios. was the Holy Spirit who inspired the Word of God. Porque es el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Anyone who claims I'm led of the Holy Spirit, Cualquier persona que dice, yo soy guiado por el Espíritu Santo, but at the same time is violating the Word of God, pero a la misma vez está violando la palabra de Dios, is not led of the Spirit. no está guiado por el Because the Espíritu. Holy Spirit doesn't contradict His Word. Porque el Espíritu Santo no contradice la palabra, su palabra. Number 4. 4. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para predicar efectivamente. Primera de Corintios 2, 3 a 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 3 a 5. When you preach, Cuando ustedes you predican, can either preach in dependence upon yourself, pueden predicar en dependencia en sí in mismos, your en personality, su and personalidad, even your preparation, o inclusive en su or you preparación. can be a prepared servant Pueden ser siervos who preparados preaches quien prediquen in the power of the Holy Spirit. en el poder del Espíritu Santo. And that's what the Lord wants Y in your life. este es lo que el Señor quiere en tus vidas. Is the Holy Spirit that important in your life? ¿El Espíritu Santo es tan importante en sus vidas? Well, yes. Sí. Number 5. Número 5. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para entender nuestras riquezas en Cristo. Primera de Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2, 12. Notice we have the Spirit of God. Noten que tenemos el Espíritu de Dios. Why? ¿Por qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. You see, what God has given to us, He's given to us freely. Lo que Dios nos ha dado, Él nos ha dado gratuitamente. Paid for by Christ, Pagado por Cristo given by grace. y dado por gracia. And now God wants us to know this. Y ahora Dios quiere que nosotros sepamos And the eso. Spirit of God wants to teach us about our riches Y el in Christ. Espíritu Santo quiere enseñarnos de nuestras riquezas en Cristo. Now, from the human side, Desde la perspectiva humana o el we are lado to humano, study the Word of God debemos estudiar la palabra de Dios prayerfully, con oración, in dependence upon the Lord. en dependencia en el Señor. From the divine side, Y desde el lado divino, the Holy Spirit el Espíritu Santo seeks to open our eyes, busca abrir nuestros ojos, illuminate our thinking iluminar nuestros pensamientos to the truth of Scripture. a las verdades de la Escritura. We need the Holy Spirit as our Necesitamos teacher. el Espíritu Santo para enseñarnos. Is the Holy Spirit that important? ¿El Espíritu Santo es tan importante? Absolutely. Absolutamente. Why? ¿Por qué? Number 6. 6. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para experimentar una transformación interna. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 18. As we observe Jesus Christ through the Word of God, Cuando observamos a Jesucristo por medio de la palabra de Dios, what happens? ¿qué sucede? We get transformed Somos transformados from glory to de glory, gloria en gloria, from stage to stage, de etapa a etapa, into His image. en su propia imagen. And who changes us ¿Y, internally? y quién es que está Who cambiándonos changes our internamente? ¿Quién está cambiando Who nuestros changes our pensamientos y perspective? nuestra perspectiva? Who matures us? ¿Quién está madurándonos? All through the power of the Holy Spirit.
todo por el poder del Espíritu Santo. It's the Spirit of God Es el Espíritu de who Dios seeks to use the Word of quien God quiere usar la palabra de to Dios focus us on the Son of para God, enfocarnos en el Hijo de to Dios, transform us into para the image of God. transformarnos en la imagen de Dios. The Holy Spirit is absolutely important in our life. El Espíritu Santo es de suma importancia en nuestras Why? vidas. ¿Por qué? Number 7. Número 7. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para disfrutar el crecimiento espiritual. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:2. We see here Vemos aquí, when Paul talks to the Galatians or writes to the Galatians cuando Pablo está escribiendo a las Gálatas, who have been getting involved in legalism, que están involucrados en el legalismo, he reminds them él les hizo acordar that they received the Holy Spirit que recibieron el Espíritu not by trying to keep the law, no por tratar de mantener la ley, but through faith in Jesus Christ. sino por la fe en Jesucristo. Now, if that was true for justification, Ahora, si esto fue la verdad, fuera la verdad would para the la principle not be true justificación, for sanctification? entonces no estaría verdad el principio para la And so, santificación. having begun in the Spirit, Entonces, comenzando por el Espíritu, by faith in Jesus por Christ, fe en Cristo Jesús, are we now going to be perfect through the flesh ahora vamos a acabar o ser perfectos por la by carne, trying to keep the law? tratando de guardar la ley. The answer is no. La respuesta es no, You see, spiritual growth, porque el crecimiento espiritual spiritual progress in the Christian o el life progreso espiritual en la vida is cristiana not by law, no es por la ley some form of legalism, o alguna forma del legalismo or even some form of o mysticism. alguna forma del misticismo. No, it's learning to live by faith No, es aprender a vivir por la in the fe Son of God, en el Hijo de Dios, who loved you, quien nos amó gave himself for y you, se entregó por nosotros. so that you're enabled by the Spirit of God Entonces, to live ahora this life. tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir. An eighth reason why the Spirit of God is important Número 8, porque el Espíritu Santo es importante. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para la victoria sobre el pecado. Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. You see, we are to walk Nosotros debemos andar in en or by means o of por medio de the Spirit. el Espíritu. We walk by faith Caminamos por fe by means of the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. And when that's true, Y cuando eso es verdad, we will not fulfill the lust of the no flesh. vamos a satisfacer los deseos de la carne. So if you are going to have victory over sin, Entonces, si van a tener victoria sobre el pecado, learning to live under grace, aprender cómo vivir bajo la learning gracia, to live by faith, aprender cómo vivir por la fe learning to walk by means of the y cómo Spirit caminar por medio del is Espíritu, absolutely essential. todo eso es absolutamente esencial. Aren't you glad you have the Holy Spirit to ¿No live son the Christian? contentos que ustedes tienen el Espíritu Santo para vivir la vida For when the cristiana? Holy Spirit is in Porque control, cuando el Espíritu Santo está en control, what does He do? ¿qué hace? Number 9, Número 9. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para llevar fruto espiritual. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu oops, sorry. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. Notice this is the fruit of the Spirit, Noten que este es el fruto del Espíritu not Santo. the fruit of the law, No el fruto de la ley, not the fruit of legalism, no el fruto del legalismo, it's the fruit of the Spirit. es el fruto del Espíritu. And fruit is not produced through effort. Y el fruto no está producido por medio de esfuerzos. You never walk through a vineyard and hear the branches groaning. Nunca vamos a caminar en una viña y oír las ramas gimiendo. Fruit, Fruto, fruit, fruto. fruit.
fruto. No, fruit is the No. El byproduct fruto es el subproducto, of the branch abiding in the vine. porque la rama está permaneciendo en la vid. And as we learn to abide in Y Jesus a la medida Christ, de que nosotros aprendamos a permanecer en Jesucristo, the Spirit of God el Espíritu de is Dios going to produce va a fruit in producir our life. fruto en nuestras vidas también. Number 10. Número 10. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para poseer fuerzas espirituales apropiadas. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. While the Christian life is lived externally, Aunque vivimos la vida cristiana en una manera abierta o externa, in a human body, en un cuerpo humano, it is lived internally lo vivimos internamente through the power of the Holy por Spirit. medio del Espíritu Santo. And that Spirit is there Y este espíritu está allí to strengthen you para fortalecernos and enable you y darnos el poder, in your Christian life para darnos el poder en nuestra vida in cristiana. so many ways. En muchas maneras. In fact, De the hecho, Holy Spirit wants to el direct Espíritu you Santo quiere dirigirles and enable you y en poder, darles very el important poder ministry, en un ministerio muy importante. the ministry called prayer. El ministerio que se llama la oración. Number 11. Número 11. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para orar con poder. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Notice we are to make supplications in the Spirit. Noten que debemos suplicar en el Espíritu, Led of the Spirit, guiados por el Espíritu, enabled by the Spirit, con el poder del Espíritu, directed by the Spirit. dirigidos por el Espíritu, He wants to lead us when it comes to prayer. porque Él quiere guiarnos cuando tiene que ver con la oración. And He wants to enable us Y Él quiere darnos el poder when it comes to worshiping cuando God. tiene que ver con la adoración del Señor. Number 12. 12. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para adorar a Dios en una manera aceptable. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Notice how we worship God Noten que adoramos a Dios in the Spirit. en el Espíritu. Now, it is interesting to note Es muy interesante notar that when this is not true, cuando este no es de verdad, usually a church usualmente una has to iglesia get involved necesita ser involucrado with a lot of emotion con mucha emoción and music y and música everything to get everyone Y rolling cada cosa que pueden para que todos sean emocionados at quote their worship service. durante el culto de adoración. But if indeed Pero si es verdad, we're worshiping God by means of the estamos Spirit, adorando a Dios por medio del Espíritu and this is internal, y este es algo interno, we don't need all this external no manipulation. necesitamos tanta manipulación externa. Now, I'm not against singing. No estoy contra las canciones From our y hearts cantando de nuestros in corazones worship to the Lord. en adoración al Señor. And I'm not against genuine emotion Y no estoy contra la emoción genuina when we're singing in a way that's meaningful to us. cuando estamos cantando en una manera que tiene mucha significancia a nosotros. But so much music today Pero mucho de la música hoy en día in the Christian circles en los grupos cristianos downplays sound doctrine están menospreciando la sana doctrina and emphasizes y emotion. están enfatizando la emoción. And it was repetitive over Y and es over algo again. repetitiva una y otra vez, So loud you can't even think, con tanto volumen que ni siquiera puede pensar, and it's not real worship. y no es una adoración verdadera, It's just the flesh. es la carne.
manipulating, manipulando and as a result, y como resultado a lot of emotion. hay mucha emoción. But when we worship the Lord Pero cuando biblically, adoramos al Señor we bíblicamente, worship Him lo adoramos in spirit en espíritu and in y en truth, verdad, according to the Word of God. según la palabra de Dios. And the Holy Spirit Y el is Espíritu needed for that Santo to es occur. necesario si esto sucede. Now notice what's needed. ¿Cuál es necesario? The praise band? ¿La banda de No, adoración? what's needed No, lo que the- necesitamos is the Holy es Spirit. el Espíritu Santo. And when you don't worship through the Y Spirit, cuando no adoramos en el Espíritu Santo, then you need everything else to get it going. entonces necesitamos todo lo demás para continuar. Number 13. Número 13. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para guardar las verdades de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito, las verdades de la palabra de Dios, como por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1:14. See, God has given to us His Word. Porque Dios nos ha dado su palabra. We're to study it, Debemos we're to estudiarlo, know it, debemos we're to conocerla, preach it, debemos we're to predicarla, believe it, debemos creerla, we're to obey it, debemos and we're obedecerla to guard it. y debemos guardarla. Sound doctrine is a precious thing. La sana doctrina es algo precioso. Don't go back to your legalism. No deben regresar a su Don't go lealismo, back to your no mysticism. deben regresar a su misticismo. Guard the sound doctrine you have. Guarden la sana doctrina que tienen. And the way you guard it Y la manera en que lo guardan is through the Holy es Spirit, por medio del Espíritu through Santo, His power, por su poder, by walking in the Spirit. caminando en el Espíritu. When you fail to walk in the Cuando Spirit, ustedes fallen de caminar en el Espíritu, you're going to try to help God out. van a tratar de ayudar a Or you're Dios. going to go back to the ways of the O flesh. van a regresar a las maneras de la And in carne. doing so, you will not Y si lo guard hacen, no van a that guardar sacred deposit este you've been given. depósito sagrado que han sido dados. And what is that ¿Y deposit? cuál es ese It's depósito? the truth of the Word of God. Es la verdad de la palabra de Dios. That valuable treasure that you have. Este tesoro valuoso que tienen. Number 14. Número 14. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para ser lleno de gozo, paz y más. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. I just love this verse. Amo este versículo. Notice how God is described here. Noten cómo Dios está descrito aquí. He's the God of all hope. Es el Dios de esperanza. Who gives us hope? ¿Quién es que nos da Well, esperanza? God gives us hope. Dios nos da Based esperanza. on His person. Basado en su And persona. based on His Basado en promises. sus promesas. And that God of Y hope este wants to Dios fill you de esperanza quiere llenarnos with all con todo joy gozo and with all y con peace todo paz in en believing. el creer. Now, He's writing here to believers. Él está escribiendo aquí a creyentes. He's not talking about being justified by faith. Él no está hablando aquí de ser justificado por la fe. He's talking about living by No, faith. Él está hablando de vivir por la In fe. light of your position in Christ. Pensa a la luz de nuestra posición Romans en chapter Cristo, 6. de Romanos 6. In light of the power of the Holy A la luz Spirit. del poder del Espíritu Santo, Romans chapter 8. Romanos 8. In light of the promises of A la God. luz de las promesas de Dios, Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. And many other Y passages. muchos otros pasajes. And so as you learn to faith rest in the Lord, Entonces, al aprender de descansar en el Señor, this God wants to fill you este Dios quiere with all llenarnos joy and con peace todo through gozo believing, y paz y en el creer, that you may abound para in que hope. abundes en esperanza. And who produces this ¿Y quién es joy? que produce este gozo Who produces this peace? y este paz? Who produces this hope? ¿Quién produce este creer, esperanza? Through the power of Por the el Holy Spirit. poder del Espíritu Santo. The Holy Spirit is so important in our Y el lives. Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. A 15th reason. Número 15. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para obedecer la voluntad de Dios. Filipenses 2:11 a 13.
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 11 a 13. Does God want obedience in our life? ¿Dios quiere que somos obedientes en nuestras vidas? Absolutely. Absolutamente. And that's why He's given us a Y por new eso nature nos ha dado una naturaleza nueva, to desire the things of God. para que tengamos deseos And He's para given las us the cosas de Holy Dios. Spirit Y nos ha dado el Espíritu Santo to enable us to para do the will darnos of el God. poder para hacer la voluntad de And Dios. once again, we Y see una vez más vemos why the Holy Spirit is por so qué el important in our Espíritu lives. Santo es tan importante en nuestras vidas. Now, if you observe Christendom in our day, Si observamos el cristianismo en nuestro día, you will see great extremes when it Vamos. comes to the ministry of the Holy Spirit. vamos a ver grandes extremos cuando tiene que ver con el Espíritu Santo. On the one hand, you have denominational churches Por un lado, existen iglesias de denominaciones where very little, if anything, supernatural seems to happen. donde parece que nada supernatural sucede. People seem almost poco. afraid of the Holy Spirit. La gente parece casi que tienen miedo del Espíritu Santo. Now, in contrast, El contraste, you have Pentecostal, tenemos los pentecostales, charismatic o churches. iglesias carismáticos, which go to the other extreme. que van al otro extremo. And they seem to make almost weekly claims of events. Y hacen declaraciones casi cada semana The rival the 6 days of creation que compiten con los 6 días de la or the creación plagues in Egypt o las plagas del Egipto when it comes to the Holy Spirit. cuando tiene que ver con el Espíritu Santo. And they think because they have some wild Y experiences ellos piensan que han tenido experiencias increíbles or great emotion o emoción grande, that this is of the Holy Spirit, que esta proviene del Espíritu Santo, when it could just very well be of the flesh, cuando es posible que proviene de la carne. or in some cases even satanic. O en algunos casos, a lo mejor satánica. Let me ask you, believer, Déjame preguntarle, is the creyente, ministry of the Holy Spirit important in your Christian life? ¿el ministerio del Espíritu Santo es importante en su vida cristiana? A Bible teacher in the past asked, Un maestro de la Biblia en el pasado preguntó, if the Holy Spirit were to leave the planet Earth today, si el Espíritu Santo dejaría o saldría de la planeta Tierra hoy, would the average church la iglesia promedio, or Christian even know that he Oh. was gone? cristiano promedio, entendería que él había salido? And that's a good question. Y esta es una buena I think in pregunta. many churches things would just continue on as if nothing was different. Creo que en muchas iglesias todo continuarían como nada fue diferente. If you are a believer in Jesus Christ, Si usted es creyente if en you've been Jesucristo saved by the y grace ha of sido God, salvo por la gracia de Dios you have the Holy Spirit residing in you. y ya tiene el Espíritu Santo que habita dentro de sí. What difference does the Holy Spirit make in your life? ¿Qué diferencia hace el Espíritu Santo en su vida? How is your life any different than before you were saved? ¿Su vida es diferente ahora que antes de ser salvo? Are you cooperating with the Holy Spirit? ¿Usted está cooperando con el not? Espíritu Santo o no? Did it make a difference this week ¿Esta semana fue diferente in por your eso life or not? en su vida o no? You see, as we begin looking at Romans chapter 8, Porque ahora que vamos a ver Romanos 8, we see a passage of Scripture vemos un pasaje de that escritura is going to que emphasize for va a us enfatizar por nosotros the power of El- the Spirit of God in the life of the believer. poder del Espíritu en la vida del creyente, el poder del creyente espiritual. And in doing so, let's just read verses 1 through 11. Y queremos leer entonces versículos 1 a 11 de Romanos 8. Romanos 8, 1 a 11.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 1 a 11. Now, at the end of Romans 7, En el fin de Romanos 7, the Apostle Paul el apóstol Pablo is frustrated. está frustrado, He is failing. está fallando. He's very honest. Él es muy honesto. He knows he's got a problem. Él sabe que tiene un problema. The problem is the sin nature. El problema es la naturaleza pecaminosa. He's trying to find Y él está- practical victory over it. Tratando de encontrar una victoria práctica sobre Again, la what is his naturaleza problem? pecaminosa. ¿Y cuál es su problema? He knows he's been crucified with Él Christ. sabe que ha sido crucificado buried con with Cristo Christ, y sepultado con and raised Cristo, with Christ. resucitado con Él. He knows he's died to Él sin, sabe que ha muerto and he's alive to al God. pecado y es vivo hacia Dios. and he's presenting Y himself se to the está Lord to do God's will. presentando al Señor para hacer la voluntad de Dios. But this is where he now fails. Pero aquí es donde Él está fallando. Instead of relying on the En Lord, lugar de apoyarse To en el enable Señor him through the para Holy darle el Spirit poder por medio del Espíritu do God's Santo will, a hacer la voluntad de Dios, he now relies on ahora himself. Él se está apoyando en sí mismo. Because he thinks, because he has the desire to do God's will, Porque Él piensa, porque tiene el deseo de hacer la voluntad de that he now Dios, has the que power Él to, ahora tiene el poder para realizarlo. and he fails. Y entonces So Él what does he falla. say in Romans 7:25? Entonces, ¿qué Or dice 24? en Romanos 7:24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Who will deliver me? ¿Quién me librará? The answer is found in verse 25. Vemos la respuesta en versículo 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. See, Paul now begins to focus Pablo ahora está empezando a enfocar back on Jesus Christ en Jesucristo otra instead of vez, himself. en lugar de en sí mismo. He's not the solution. Él no es la solución, He's the problem. Él es el problema. So he begins to look again at Jesus Christ. Entonces él empieza a ver He otra begins vez a to remember his Jesucristo. position in Christ. Empieza a recordar su posición en Cristo. And he begins to realize Y afresh él empieza a recordar the de important nuevo truth la verdad importante, that we're not que sufficient no somos suficientes to save ourselves para salvarnos a From nosotros sin's mismos penalty? de la pena del pecado or from sin's power. o del poder del pecado. It must be by the grace of Tiene que God ser por la gracia de Dios, through the work of Christ. por medio de la obra Now, de in light of Jesucristo. our position in Him. Ahora a la luz de nuestra posición en Él. So, we have seen last time two Entonces, principles vimos la última vez dos principios. at the beginning of Romans 8. En el principio de Romanos 8. The first one is El primero es ahora ningún creyente está condenado a vivir su vida en esclavitud a la naturaleza pecaminosa porque tiene una nueva
posición en Cristo. Ningún creyente está condenado a vivir su vida en esclavitud a la naturaleza pecaminosa porque tiene una nueva posición en Cristo. Romanos 8, 1 a 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 a 12. While it's true, Aunque es verdad the no believer que ningún creyente will ever be condemned to hell. va a ser condenado al infierno. The word condemnation La here palabra condenación aquí is not talking about hell. no está hablando aquí del infierno. In this context, En este contexto it's talking about the fact está hablando del hecho de que that we are not condemned no somos condenados to live a life of defeat and misery, a vivir una vida de derrota y miseria, of practical bondage to the de sin una nature. esclavitud práctica a la naturaleza pecaminosa. Why? ¿Por qué? Because we are in Porque Jesus estamos Christ. en Cristo Jesús. And this points us back to Y Romans este nos chapter 6. señala otra vez a Romanos 6. So as Paul begins to focus again on Jesus Christ, Entonces, cuando Pablo empezó a enfocarse otra vez en he begins Jesucristo, to focus él on his empezó position in Christ a enfocar en su posición en Cristo and the freedom he y la has libertad positionally que él tiene posicionalmente from the sin nature. de la naturaleza pecaminosa. And he begins to Y él realize empezó a darse cuenta that God has provided que Dios ha provisto, by his por su grace, gracia, victory over the sin una nature. victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Number one, Número 1, through the cross. por medio de la cruz. And number Y two, número 2, through the power of the Holy por Spirit. medio del Espíritu Santo. And that is the second El principle we poder consider. del Espíritu Santo. El segundo principio. B. Todo creyente posee la capacidad espiritual para vivir una vida de victoria práctica y de justicia a través del poder controlador del Espíritu Santo. Todo creyente posee la capacidad espiritual para vivir una vida de victoria práctica y de justicia a través del poder controlador del Espíritu Santo. Over and over again in Romans 8, Una y otra vez en Romanos 8 we see reference made to the vemos Holy una Spirit, referencia al Espíritu Santo, like verses 3 and 4. como versículos 3 y 4. Romanos 8, 3 a 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 a 4. You see, while God forgave our sins, Porque vemos que ya que Dios ha perdonado nuestros pecados, he never forgave the sin nature. nunca ha perdonado la naturaleza pecaminosa. He condemned the sin nature in the flesh. Él condenó la naturaleza pecaminosa en la carne. He said, sin nature, you have no more right to rule in that believer's life. Él dijo, naturaleza pecaminosa, usted ahora no tiene el derecho de reinar en la vida de este For that creyente. believer has died with Christ. Porque este creyente ha Been muerto buried con with Cristo, Christ. ha sepultado con Raised Cristo, with Christ. ha resucitado And is con Cristo alive to y es God vivo in Jesus para Christ. a Dios en Jesucristo. And the objective of that Y el objetivo de eso isn't to live a life of fleshly indulgence no es para vivir una vida de indulgencia en la carne and sin, y pecado, but it's so the righteousness of the law. no, es para que la justicia de la ley, Now notice, not the law, no la ley, but the righteousness sino la of the law justicia de la ley, might be se fulfilled in us, cumpliese en nosotros, who walk. que no andamos. How do we walk? ¿Y cómo andamos? Conforme a la carne. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now that word walk Esta palabra, caminar, andar, implies a step-by-step dependence, implica una dependencia paso por paso. not a once and for all act. Este no es un hecho una sola vez. The idea here literally is to keep on choosing to walk.
La idea literal es continuar, decidir caminar. Not after the standards of the flesh, No conforme a los estándares de la carne, but after the norms or sino standards of the Spirit. conforme a los estándares del Espíritu. And what are the norms and standards of the ¿Y Spirit? cuáles son las normas y estándares del Espíritu? It's the wonderful truth of grace. Es la verdad maravillosa de la gracia. And so, what is the righteousness of the law? Entonces, ¿cuál es la justicia de la ley? It is to love the Lord your God Es amar el Dios nuestro, el Señor nuestro Dios and to love others. y amar a los demás. How is that accomplished? ¿Y cómo se cumple eso en nosotros? Through some legalistic, Por medio de algo legalista, external algo externo, pressure? una presión And externa y conformity? legalista, una conformidad. Oh no. No. That's what the law tried to do. Esto es lo que la ley trataba de And it hacer failed. y falló. Not because the law was a problem, No porque la ley fue un problema, but the law could demand righteousness, porque la ley puede exigir la but justicia, it couldn't produce it. pero no puede producir la justicia. Now, this righteousness is fulfilled in us, No, esta justicia se cumpliese en nosotros, not by us, no por nosotros, but in us. sino en nosotros. Through what power? ¿Por cuál medio de cuál poder? The power of the Holy El Spirit. poder del Espíritu Santo. You see, as a believer, Porque vemos como creyentes, your mission is to glorify nuestra Jesus misión es Christ. glorificar a Jesucristo. But your ability to do that naturally Pero la capacidad para hacerlo naturalmente is totally inadequate. no es adecuada. And that is why God gave you the Holy Y Spirit. por eso Dios nos dio el Espíritu For Santo. his ability to glorify Jesus Christ Porque la capacidad del Espíritu Santo para glorificar a It's totally Jesucristo adequate. es totalmente adecuado. And that's why we're to walk Y por eso debemos caminar in conformity en to conformidad a, or by means of conforme o por medio de the Holy Spirit. el Espíritu Santo. Now, as we think of that, we go to Ephesians chapter 5. Vamos a ver Efesios 5:8, pensando en esto. And we're going to look at the command to be filled with the Spirit, Y vamos a ver el mandato de ser llenos del Espíritu, the consequences of los spirituality, resultados de la espiritualidad, the conflict in el conflicto spirituality, de la espiritualidad and the contrast y in el spirituality. contraste de la espiritualidad. As we go to Ephesians chapter 5, Vamos a ver en Efesios 5 we want to look at verses 14 through 18. y queremos ver versículos 14 a 18. Efesios 5, 14 a 18. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 14 a 18. If we're going to live a wise life, Si vamos a ver una vida sabia, if we're going to redeem the time, si vamos a aprovechar del tiempo o redimir el we tiempo, need to know the will of God, necesitamos saber cuál es la voluntad which de is Dios expressed in the Word of God. que está expresada en la palabra And de as we Dios. think of the will of Y God, cuando pensamos en la voluntad de we Dios, see in verse 18 vemos en a versículo command. 18 un mandato. And what is the ¿Y command? cuál es el mandato? To be filled Ser llenos- with the Spirit. Llenos del Espíritu. Now, as we think of this, Cuando pensamos en esto, verse 18 versículo 18 has a negative tiene una parte negativa, side to it lado, and a positive y side un to it. lado positivo. Negatively, what does it tell us? Negativamente, ¿qué nos dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Positively, it Y tells us. positivamente nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Now, let's look at this closely. Vamos a examinar esto cuidadosamente. Negativamente, Dios no quiere que nosotros nos emborrachemos con vino. Dios no quiere que nosotros nos emborrachemos con vino. B. Oh, just a second here. Negatively.
In other words, God does not want you to be drunk with wine. En otras palabras, Dios no quiere que nosotros nos emborrachemos con Now, vino. what is the implication of that statement? ¿Cuál es la implicación de esta declaración? That it is possible Que es posible to be a believer ser creyente and to be drunk with wine. y emborracharnos con vino. That is the implication. Esta es la implicación. And in the pages of scriptures, Y en las páginas de la we do Escritura find some believers that got drunk with wine vemos algunos creyentes que se emborracharon with terrible con consequences. consecuencias terribles. This is never the will of God. Esta nunca es la voluntad de Dios. So when someone says Y to me, cuando alguien me dice, if you're saved, si uno es salvo, you would never get drunk. nunca se van a emborrachar. And if you get drunk, Y si se then you're not emborrachan, really saved. nunca fueron salvos. That person does not understand clearly the gospel. Bueno, esta persona entonces no entiende claramente Nor do el they Evangelio, understand the sin ni nature. entienden muy bien la naturaleza pecaminosa. As a believer, Como creyente, you are capable nosotros somos capaces of any sin de cualquier pecado that an unbeliever does. que un inconverso puede Because hacer. you still have a sin nature, Porque todavía tenemos una naturaleza just pecaminosa, like you did tal before you como were saved. tuvimos antes de ser salvos. And if you walk after the Y flesh, si caminamos conforme a la you will carne, fulfill the lusts vamos of a the flesh. cumplir los deseos de la carne. That's why we need to Esta es walk la after razón the por la Spirit. cual necesitamos caminar por medio del Espíritu. God does not want you to be Dios drunk with no wine. quiere que seamos somos embriagados. What happens when a person is drunk with wine? ¿Qué pasa cuando una persona está borracho? The alcohol becomes the controlling factor in his El life. alcohol es el factor controlador en su vida. God tells us Dios nos that He dice does not want us to be controlled by que Él alcohol. no quiere que somos controlados por alcohol. In fact, think about this for a minute. Piensen en esto por un momento. When someone is drunk, Cuando alguien está borracho, what does it affect? ¿cuál es la cosa que esto afecta? Does it affect their thinking? ¿Afecta su manera de pensar? Yeah. Sí, mucho. Does it affect their speech? ¿Afecta su manera de hablar? Sí, no pueden hablar. Does it affect their walk? ¿Afectan su caminar? Yes. Sí. In the same way, when we're En la filled misma with the manera, Spirit, cuando somos llenos del Espíritu Santo, does it affect our thinking? ¿afecta nuestros pensamientos? Yes. Sí. Does it affect our ¿Afecta speech? nuestra manera de hablar? Yes. Sí. Does it affect our daily walk? ¿Afecta cómo caminamos Absolutely. diariamente? And Sí, that is why we're not to be absolutamente. drunk with Y por wine, eso no debemos ser borrachos con vino. but positively, Pero positivamente, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu. so verse 18 ends by saying, Versículo 18 termino but be diciendo, filled with the Spirit. antes bien sed llenos del Espíritu. Now, let's examine this closely. Vamos a examinar esto cuidadosamente. Question. Pregunta, ¿qué significa llenos? Answer. Ser controlados por el Espíritu Santo. Now, what does this word filled mean? ¿Qué significa esta palabra llenos? It's used in John chapter 16, verse 6, En Juan 16:6 of being dominated or controlled with es sorrow. de ser dominado o controlado por la tristeza. It's used in Luke 5:26, En Lucas 5:26, of being dominated or De ser- controlled with fear. dominado o controlado por el temor. It's used in Luke chapter 6, verse 11, En Lucas 6:11, of being dominated or controlled De with ser madness. dominado o controlado por la locura. The word filled here means to fill to the full. La palabra lleno aquí significa ser lleno al máximo. Resulting in something dominating you, Y el resultado es algo que nos domina permeating, or controlling you. o que nos controla. Now, question, is this important? ¿Es importante esto? Sí, de otra manera el ministerio del Espíritu Santo sería inútil.
Yeah, absolutely. Absolutamente. We need to be filled with the Spirit. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Now, this word, to be filled with the Esta Spirit, palabra, ser llenos del Espíritu, is in the imperative está en el mood in the Greek. modo imperativo en el griego. It is a command, Es un mandato, not a suggestion. no una sugerencia. It is a must, Es un deber, not something that's nice. no algo que es agradable. It is absolutely important. Es absolutamente importante. You cannot live the No es Christian life posible vivir la vida cristiana apart from this. aparte de esto. And as a result, Y como God resultado, wants us to be filled with the Spirit. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tan frecuente debe ser en nosotros? Cada día de nuestra vida, paso a paso en nuestro caminar diario. What does that say? Every day of our life and step by step in our daily walk. You see, in the Greek here, En el griego aquí, the word filled la palabra llenos is in the present tense. está en el tiempo presente. As a result, it's Y- talking about El resultado es que Something está hablando habitual. de algo continuo, habitual, ongoing. algo que This continúa, is something repeated. algo que está repetida. It's not just a crisis experience. No es una experiencia de un It's to crisis. be the normal Christian Debe life. ser la vida normal. And where is cristiana. this to be true? ¿Y dónde debemos verlo? It's to be true at home, Debe ser verdad en el hogar, in your marriage, en el matrimonio, in your family, en la familia, at your church, en la iglesia, while witnessing. dando testimonio. See, all believers are indwelt by the Spirit. Porque todos creyentes tienen el Espíritu Santo morando dentro de All sí. believers are sealed with the Spirit. Cada creyente está sellado con el Espíritu Santo. All believers are baptized Todo by the creyente Spirit ha sido bautizado con el Espíritu at Santo. the very moment they En are el saved. momento que han sido salvos. And thus, they're not commanded Entonces no es un mandato to have these things done in their life. que ellos realicen estas cosas en sus vidas. Why? ¿Por qué? Because it's the automatic byproduct Por- of getting saved. Porque son los subproductos automáticos de ser salvos. But when it comes to being filled with the Spirit, Pero- this is commanded. Cuando tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo, esto sí es un mandato, Because it is not automatic. porque esto no es algo automático. But keep in mind, it's not only in the present tense, Pero tengan presente que no está solamente en el tiempo it's presente, not only in the imperative no mood, solamente en el modo imperativo, but it's in the passive voice. sino también está en la voz pasiva. Question. ¿Qué es lo que indica la voz pasiva? Sed llenos, que no somos nosotros quienes realizamos la acción, la llenura, sino Dios el Padre es quien la realiza en la medida que nosotros dependemos del Señor. So we see here Vemos aquí, that this is something the Holy Spirit does to us. esto es algo que el Espíritu Santo hace a The nosotros. Holy Spirit wants to fill us, El Espíritu Santo quiere llenarnos, control us, quiere controlarnos, direct us, dirigirnos, lead us, guiarnos, enable us. darnos el poder. He's wanting to do Él this. quiere hacer esto. The question La is, pregunta es, will we allow him to do this? ¿vamos a dejar que Él lo haga? Next question. La próxima pregunta, ¿qué significa la palabra con? Que la fuente de la llenura viene del Espíritu Santo. We see here Vemos aquí that the Holy Spirit is the agent, que el Espíritu Santo es el the inner agente, power, el poder interno, the inner dynamic el dinámico of a interno Christ-honoring walk. de una vida, una caminar que honra a Cristo. You cannot live the Christian life No podemos vivir la vida cristiana God's way en la manera In your que own Dios strength quiere, en nuestras propias own wisdom. fuerzas o nuestra propia sabiduría. So this could be translated Entonces literally, podemos traducir esto literalmente, be constantly sean dominated or dominados controlled. continuamente o By means of the controlados Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. Question? Pregunta, ¿con qué quiere llenarnos el Espíritu Santo? Con su poder sobrenatural para vivir la vida cristiana produciendo fruto y victoria sobre el pecado. You see, when the Holy Spirit controls us, Cuando el Espíritu Santo nos controla, He wants us to focus on Jesus Christ Él quiere que enfocamos en Jesucristo, and to live by faith in Him. vivir por medio de fe en Él.
And as a result, y el resultado, he will produce certain consequences Él in va our a life. producir ciertas consecuencias en nuestras vidas. As we think of the consequences of the filling of the Al Spirit, pensar de las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo, there are four o that are los, mentioned los here. resultados, hay 4 que se menciona aquí. Let's read verses 19 through 21. Vamos a ver versículos 19 a 21. Efesios 5, 19 a 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 19 a 21. If you were to ask some people, Si hacemos la pregunta a algunas especially in personas, Pentecostal churches, especialmente en iglesias when you're pentecostales, filled with the Spirit, si usted está lleno del Espíritu how does it Santo, express itself? ¿cómo lo va a expresarse? It's all speaking in tongues. Ellos a lo mejor van a decir hablar en Oh, lenguas, prophecy. o la profecía, Being slain in the Spirit. o desmayarse en el Espíritu, Or something else. o otra cosa. That's not what the Bible says. Pero esto no es lo que la Biblia dice. When you're filled with the Spirit, Cuando somos llenos del Espíritu how Santo, does it manifest itself? ¿cómo se manifieste? What are its results? ¿Cuáles son los resultados? You're walking by faith Estamos caminando por la fe, in reliance on Jesus Christ. apoyándonos en Jesucristo, And the Spirit of God is y taking the el Word of Espíritu God Santo está tomando la palabra de and Dios directing your thinking. y dirigiendo nuestra And how manera does it de show pensar. itself? ¿Y cómo se demuestra? First of all, it says Primero by dice hablando, speaking to one another hablando uno al otro, in psalms and hymns and entre spiritual vosotros songs. con salmos, con himnos y cánticos espirituales. And so we see here Entonces vemos aquí that our vertical relationship with the Lord nuestra relación vertical con el Señor affects how we talk to others. está afectuando cómo hablamos con los Just like demás. wine affects our speech. En la misma manera que el vino afecta nuestra manera de hablar, así, So the filling of the Spirit la llenura del Espíritu Santo affects our speech. afecta nuestra manera de hablar. Secondly, Segundo, cantando. we see here Vemos aquí that as a result que como resultado of being filled with the de ser Spirit, lleno del Espíritu Santo, we have a song in our heart. tenemos una canción en nuestros corazones. We have joy. Tenemos gozo. We have something to sing about. Tenemos algo y queremos cantar. Now you might say, oh, Brother Dennis, you don't know how bad I sing. Puede que diga, oh, hermano Dennis, usted no sabe qué malo estoy para cantar. But this singing Pero estas canciones is from our heart es de nuestros corazones to the Lord hacia el Señor, because we have a song in our heart, porque tenemos una canción en nuestros corazones, a song of grace, una canción de gracia, a song of joy, una canción de gozo, a song because we're una focusing canción where? porque estamos enfocando en qué On Jesus Christ. o en quién, en Jesucristo. Number 3. Número 3, dando gracias. We see here, Vemos aquí when we're filled with the Spirit, que cuando somos llenos del Espíritu how Santo, does it manifest ¿cómo se itself? manifieste? In being very thankful. Siendo muy agradecidos. Why? ¿Por qué? Because we know we don't deserve the Porque blessings of God. sabemos que no merecemos las bendiciones de Dios. And therefore, we're Y grateful por lo for His grace. tanto, somos muy agradecidos por su gracia. Even if our Aun circumstances are si difficult, nuestras circunstancias son muy we difíciles, can still find our joy in the Lord. todavía podemos hallar nuestro gozo en el Señor. Even if our physical condition is hurting, Aun si nuestra condición física está dañado o We- lastimado, we can still find great joy in the grace of God. todavía podemos hallar gran gozo en la gracia de Dios. And the Spirit of God produces Y this in us. el Espíritu Santo es quien produce esto en nosotros. Furthermore, Más, someteos bajo la autoridad de. you see the filling of the Spirit
Porque vemos que la llenura del Espíritu affects submission. afecta la sumisión. You see, by nature, we don't like to submit. Porque por naturaleza no nos gusta someternos. That's why when the flesh is in control, Esta es la razón por la cual cuando la carne está en control, are prone to rebel against tenemos authority, la tendencia a rebelar contra la not autoridad, to submit. no someternos to authority. a la autoridad. B. Entonces, ¿qué es el resultado? El temor al Señor y sometimiento a la palabra y los unos con otros en la iglesia, el matrimonio, la casa y el trabajo, la familia. You see, the filling of the Spirit Vemos que la llenura del Espíritu is to be true in our lives debe every ser day, verdad en nuestras vidas cada día, in all these different areas. en todas estas life. áreas diferentes en nuestras vidas. Number 3. Número 3, el conflicto al caminar en el Espíritu Santo. El conflicto al caminar en el Espíritu Santo. You say, oh, I want to be filled with the Spirit. Uno puede decir, oh, yo quiero ser lleno I del wanna Espíritu. walk in the Yo Spirit. quiero caminar en el Espíritu. And that's great. Y esto es fantástico. But you see, there is a conflict going on in your life. Pero hay conflicto en nuestras vidas. We see this in the book of Galatians, Vemos esto en el libro de Gálatas, chapter 5, capítulo 5, verses 16 through 18. versículos 16 a 18. What does it say there? ¿Y qué dice? Gálatas 5, 16 a 18. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5, 16 a 18. The first thing we want to observe here La primera cosa que queremos observar aquí is the command. es el mandato. And what is it? ¿Y qué es? Digo, pues, andad en el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu. Now, this word walk here Esta palabra andar aquí, andad, is the key verb of the verse. es el verbo clave del versículo. Again, it speaks of a Otra moment vez by moment, habla de step by step, dependence upon una the Lord. dependencia en el Señor paso por paso y momento tras momento. Again, it is in the present Otra vez tense. está en el tiempo presente, Because the Christian life is lived porque vivimos la vida one cristiana moment at a time. un momento a la vez. Furthermore, it is in the imperative mood, Además, está en el modo imperativo, which tells us it is a que nos command. dice que es un mandato. And it's in the active voice, Y está en la voz activa, which means we must que significa choose que necesitamos to walk by decidir means of the caminar Spirit. por medio del Espíritu. question. ¿Qué significa andar o caminar? Griego, peripateo, vivir, moverse, conducir, proceder. Vivir, moverse, conducir y proceder. You see, this particular word Esta palabra literally means to walk significa literalmente by means of the Spirit. caminar por medio del Espíritu Santo. It's very similar to Ephesians 5:18, Es muy similar a Efesios 5:17. to be filled with the Spirit. 18, ser llenos del Espíritu Santo. Now, God does not command believers to walk Este mandato de Dios no es que In the Christian andamos life, en la vida cristiana by means of the Spirit por medio del Espíritu for no purpose. por ningún propósito. So this command Este mandato is entonces connected with a promise or a consequence. tiene una conexión con una promesa o una consecuencia, un resultado. ¿Qué significa en el Espíritu? Nuestra posición. Say, in your position? Our position. Yeah. It doesn't say No, it. it's Okay. not talking about position. Okay. No, the word in here La palabra en aquí, esta es una carries the idea of equivocación. by means of the Spirit. Lleva la idea de por medio del Espíritu Santo. This is emphasizing the power
Esta está enfatizando el poder of the Christian life. de la vida cristiana. We're to walk by Debemos faith, caminar por fe, step by step, paso por paso, depending on Jesus Christ, dependiendo en Jesucristo and enabled by y the con Holy el Spirit. poder del Espíritu Santo. Now, there is a clarification we need to make Necesitamos hacer una clarificación. here in Galatians 5:16. En Gálatas 5:16. Nota, la Biblia Reina Valera, RV, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero esta traducción es un poco confusa. Lo que debería decir es: caminan en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Él quiere que yo haga un comentario. Como muchos saben, este no es dos mandatos, es un solo mandato con un resultado. Un mandato y un resultado. You see, there's not two commands here. No hay dos mandatos aquí. Walk in the Spirit, Andad en el Espíritu don't fulfill the lust of the flesh. y no van a satisfacer. No, no, no. Y no satisfaguéis No, it's los walk in the deseos. Spirit. No, debe ser caminen en el And here's the Espíritu. promise. Y aquí es la promesa. Here's the consequence. Aquí es el resultado. And you won't fulfill the Y lust no of the van a flesh. satisfacer los deseos de la carne. And that's why Y esta es la razón por la cual la nueva versión internacional dice así. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La Biblia de las Américas, LBLA, dice así: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En el original, este versículo no tiene dos mandatos, hay uno solo. Lo demás del versículo es el resultado de andar en el Espíritu. And so we see here Entonces vemos the aquí command, el mandato, walk in the Spirit. andad en el Espíritu. The promise, La promesa, y no vas a satisfacer los deseos de la carne. now we need to clarify some things about this. Necesitamos clarificar algunas cosas de esto. ¿A qué se refiere la carne? A la naturaleza pecaminosa. The flesh here is referring La carne aquí se Again, to the sin refiere nature. otra vez a la naturaleza pecaminosa. which we were born with, Todos nacimos which con has a natural una naturaleza tendency pecaminosa y que ese tiene una tendencia natural towards sin. hacia el pecado. So what is the promise? Entonces, ¿cuál es la promesa? No viviremos conforme a los deseos de la carne o la naturaleza pecaminosa. The idea here La idea aquí is you can't at the same time es que no es posible a la misma be vez walking in the Spirit caminar en el Espíritu and fulfilling the lust of the flesh. y cumplir los deseos de la carne. That is impossible. Es imposible. You have two natures. Tenemos dos naturalezas They cannot both be in control at the same y no time. es posible que los dos estén en control a la misma And you vez. have the Holy Spirit Y tenemos el Espíritu and Santo the sin nature, y la naturaleza and they pecaminosa. cannot both be in control Y at the same los time. dos no pueden estar en control a la misma vez. Now, like a light switch, Como una luz que se puede apagar y you can walk in the Spirit, puede caminar en el Espíritu and a moment later, y un momento walk después after the flesh. caminar por la carne, Admit you're conforme a wrong, la carne. Admitir que Start walking se ha by faith. equivocado y caminar por medio de la fe. and then get your eyes off the Lord, Después or tomar, yield to your sin nature, rendirse a la naturaleza pecaminosa y and you walk after the flesh. está caminando conforme a la carne. And so as you're learning to Entonces, walk, a la medida with que the está aprendiendo a caminar He wants to con keep el bringing Señor, you along Él in your quiere understanding continuar llevándole en su entendimiento so that you daily para que learn, diariamente to walk by aprendan faith. caminar por la fe. in light of your position in Christ, A la luz de nuestra posición In en light of the Cristo, promises a la of luz de God, las promesas de Dios, through the power of the por Holy medio Spirit, del poder del Espíritu Santo, so that you do not fulfill para the que lust of the flesh. no
para no cumplir los deseos de la carne. And the word in this verse, Y la palabra en este versículo, you will not fulfill the lust of the flesh, no vas a satisfacer los deseos de la is carne, plural in the Greek. es plural en el It's griego. referring to all believers, Se refiere a todo creyente, with no exception. sin excepción. And so it is important for us to Entonces es understand importante que nosotros entendamos what this verse is saying and not saying. que este versículo sí está diciendo y no está diciendo. Now notice again, Noten otra vez, it does not say, no dice walk in the Spirit, andad en el Espíritu and you shall not have any lust of the flesh. y el resultado es que no vas and you will not have lust of- y no tendrás deseos de la carne. That's not what it says. Este no es lo que dice. Because at any moment as you're walking with the Lord, Porque en cualquier momento cuando because you have a sin están nature, caminando con el Señor, debido de que tienen una naturaleza pecaminosa, you can be tempted. pueden ser tentados. Why? ¿Por qué? Because you still have a sin nature. Porque todavía tienen una naturaleza But as you pecaminosa. reckon yourself dead to sin and Pero alive si to God, nos consideramos muertos al pecado y Present vivos yourself hacia to the Dios, Lord, presentándonos al and Señor, depend upon Him dependiendo en Él, to use the Spirit of God in your para life, usar el Espíritu de Dios en nuestras can have vidas, victory podemos over the tener flesh victoria sobre la and carne not yield to the y temptation. no, entonces no rindiéndose a la tentación. And if you failed to yield to the Y Lord, si hemos fallado a rendirnos And al you Señor, yield to your sin nature presentarnos instead, al Señor y nos rinde a la naturaleza pecaminosa, that you need to confess that to entonces the Lord. then. necesitamos confesar esto al Señor. Claim His forgiveness Necesitamos reclamar, pedir su by perdón faith por fe and start walking again in the Spirit. y caminando otra vez por el Espíritu. Now, sometimes people say, Algunas veces la gente dice, I'm just walking in the Spirit, estoy caminando por el Espíritu and I don't have any conflict in my Christian y life. no tengo cualquier conflicto en mi vida cristiana. No, the truth is, there's a Pero- constant conflict. La verdad es que hay un conflicto continuo You may not always be aware of it y a veces no nos damos cuenta or conscious of del it conflicto o no somos conscientes del conflicto or focused on it, o no somos enfocados en eso, but it is there. pero ahí está. That is why we read in verses Por eso 17 and 18 leemos en versículos 17 y 18 these words. estas palabras. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gálatas 5, 17 a 18. A word of clarification here. Una clarificación aquí. When you confess your sin, Cuando confesamos nuestros pecados, you do not have to ask the Lord to forgive you. no necesitamos pedir que el Señor nos perdone. He will forgive you. Él nos va a He perdonar. promises it. Ha prometido You do not have to hacerlo. ever ask Him to Nunca forgive you. necesitamos pedir que Él nos perdone. Instead, you need to believe then you're En forgiven. vez necesitamos creer que somos perdonados. But we have this contrast, Pero tenemos this este conflict going on in our contraste, life. este conflicto perpetuo en nuestras vidas. Question. Pregunta, en la práctica, ¿qué significa esto? Cuando la carne ataca a la nueva naturaleza, el Espíritu Santo da la victoria al creyente. Let's read it again. Cuando la carne ataca a la nueva naturaleza, el Espíritu Santo da la victoria al creyente. So the, Can I read that verse again? okay. Yo voy a leer Gálatas 5, 17 a 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5, 17 a 18. So we've seen the command Hemos visto el to mandato, walk in the Spirit, caminar en el the Espíritu, consequence el resultado, that you won't fulfill the lust que of the no flesh, vas a satisfacer los deseos de la the carne, conflict, el conflicto, the flesh
lusts against the Spirit, que la carne The spirit desea lusts contra el against the espíritu flesh. y el espíritu desea contra la carne. and now we see the contrast. Ahora vemos los In contrastes de la spirituality. espiritualidad. Let's read verse 19. Versículo 19 de Gálatas 5. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Now, before you were saved, Antes de ser salvos, as an unbeliever, como no salvos, inconversos, that you had a sin nature ustedes tenían una naturaleza pecaminosa that controlled you. que les controlaba. Now, as a result of being saved, Y como resultado de ser you salvos, still have a sin nature, todavía tenemos una naturaleza but its right to pecaminosa, rule in your life has been pero broken el derecho de reinar en nuestras vidas ha sido roto through the cross of Christ por medio de la cruz de and your Cristo identification y with Him. nuestra identificación You con Él. now have a new Ahora nature tenemos una naturaleza nueva that gives you que desires nos for God da deseos para Dios that you never had before. que nunca tuvimos antes. And God has also given Y you the Holy Dios Spirit también nos ha dado el Espíritu Santo to enable you to para live a darnos el life that poder honors the Lord. para vivir una vida que honra al Señor. Now, when you are carnal, Cuando nosotros somos carnales, the sin nature is in control, la naturaleza pecaminosa está en control. and the sin nature will Y produce la the works naturaleza of the flesh. pecaminosa producirá las obras de la carne. So, El primer contraste expone las obras de la carne. now these works of the flesh Estas obras de la carne are true for the believer or the unbeliever. son verdad para el creyente o el inconverso. When a believer is carnal, Cuando el creyente es carnal, these are the kind of things that are produced in their life. estas son las cosas que están producidas en la vida de la persona carnal. Let's read verses 19 through 21. Versículos 19 a 26. Gálatas 5:19-26. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-26. This is not an exhaustive list Esta no es una lista exhaustiva of the works o of the flesh, completa de las obras de la carne. but it does indicate Pero sí indica that when the sin nature is in control que cuando la naturaleza pecaminosa está en control of an unbeliever, de un no salvo, Or of a un converso, o de un creyente, the works of the flesh las obras de la carne are these kind of sins. son estos tipos de pecados. Now, can these sins be true of genuine believers? Es posible que estos pecados puedan ser verdad en la vida de creyentes genuinos. The answer is La respuesta es yes, sí, absolutely. absolutamente. Now, verse 21 is not saying Versículo 21 no está that if diciendo you've ever done these sins, si una persona ha hecho uno de estos pecados then you can't be saved. que no puede ser salvo, Because if that was true, porque esa fuera verdad, no one is going to be saved. nadie va a ser salvo. Nor is it saying Ni está diciendo that if you practice these que si una things, persona practica estas cosas, that you've never been saved, que nunca ha sido salvo or you've lost your o ha salvation. perdido la salvación. That is not true Esto either. no es verdad tampoco. So what is verse 21 Entonces, saying? ¿qué es que versículo 21 está diciendo? It is saying these are the kind of sins Está diciendo que estos son los tipos de pecados that que characterize caracterizan the life of the la unbeliever. vida del incrédulo. And since you're saved, Y debido de que ya somos salvos, this shouldn't be true in your esto life. no debe ser la verdad en nuestras vidas. You say, well, what should be true in my Entonces, life? ¿qué debe ser verdad en mi vida? Well, what should be true in your Lo life que debe ser la verdad en nuestras is the vidas fruit of the Holy Spirit. es el fruto del Espíritu Santo. So we see here Entonces vemos aquí
B. El segundo contraste expone el fruto del Espíritu. El segundo contraste expone el fruto del Espíritu. Verses 22 and 23 tell us, Versículos 22 y 23 nos dice, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. you see, the Holy Spirit vemos que el Espíritu Santo wants to give you victory over the flesh. quiere darnos una victoria sobre la The Holy carne. Spirit can enable El you Espíritu Santo puede darnos el poder, not merely to have victory over the sins no of the solamente flesh, para tener victoria sobre los but to see produced in pecados your de la life carne, sino también ser producidos en love nuestra vida al amor, and joy el gozo and y peace paz. as you learn to walk by A la faith medida de aprendamos caminar in por light la of your fe, position in a Christ, la luz de nuestra posición the en power of the Cristo, Spirit, por medio del poder del Espíritu, not relying on no yourself, Romans apoyándonos 7, en nosotros mismos como Romanos 7, but relying on sino Jesus Christ apoyándonos en Jesucristo to use the power of the para Holy Spirit usar el poder del Espíritu Santo in your life en nuestras vidas, according to Romans Según- chapter 8. Romanos 8. Question. ¿Cómo debería animarnos a vivir esto? Vivamos para el Señor dependiendo de Él. We have seen today the command to be filled with the Spirit, Hemos visto hoy el mandato para ser llenos del the Espíritu Santo, consequences of the filling el of the Spirit, resultado de ser llenos del Espíritu Santo, the conflict in walking in the el Spirit, conflicto de caminar en el Espíritu and the contrast in y el spirituality. contraste en la espiritualidad. You say, oh, this is what I want in my life Uno puede decir, esto es lo que yo quiero en mi vida as a believer. como creyente, But how pero ¿cómo can this be produced in my life? puede ser producido en mi vida? We will look at the how Vamos a ver cómo in more detail en más detalle next time. la próxima vez. Let's pray. Oremos, hermanos.